clase de didáctica general. Primero vamos a comenzar con los fundamentos de la didáctica. Es algo que ustedes ya conocen porque ya lo investigaron las primeras semanas. Comenzamos con el concepto. Bueno, el concepto es el estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier disciplina. Cuando ustedes investigaron a qué se refería la didáctica, una de las palabras que más redundaba en esta parte, en este tema, era lo que es la enseñanza. Bueno, nuestro objeto de estudio de la didáctica principalmente es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, todo lo que se vive durante la parte de enseñar, aprender, de lo que se vive en un contexto áulico. Viene otro de sus objetos de estudio, que son los métodos y estrategias para el desarrollo del proceso. Como quien dice, es su objeto formal, y la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es su objeto material. Sus finalidades, tiene dos finalidades principales, es la teórica y la práctica. Dentro de la teórica tenemos que es adquirir y aumentar conocimientos, esa es su finalidad de la didáctica. Otra es describir, interpretar y explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la práctica tenemos que es dirigir en la práctica, es decir, que finalmente nosotros a través de la didáctica logremos que en ese proceso se llegue a un aprendizaje como tal, las propuestas de acción y las decisiones fundadas en criterios científicos. Estos son, como quien dice, las principales o los principios de la didáctica. Posteriormente vienen características de la didáctica. Al momento que ustedes investigaron el concepto, vieron que la didáctica puede ser ciencia, arte o algo tecnológico. Pues sí, tiene que ver, estas son de sus tres principales características. Dentro de la visión artística tenemos que la didáctica toma en cuenta las habilidades, la intuición, la adecuación y sobre todo la experiencia que tenga, ya sea la persona, en este caso el docente, o en este caso también el alumno. Tomar en cuenta esas dos principales actores. Dentro de la dimensión tecnológica se toma en cuenta el soporte teórico-científico y la intervención que crea cuerpo de teorías. Y dentro del carácter científico, bueno, pues son los conocimientos sistemáticos, la parte del carácter explicativo, que vienen las leyes y los principios, la parte de la provisionalidad, que se refiere a la revisión, y la posibilidad de verificación. Estas tres unidas, bueno, nos damos cuenta que la parte de la visión artística se refiere al hacer, la parte de la dimensión tecnológica se refiere al saber hacer, y la parte científica se refiere a la parte del saber. Entonces, estas tres son fundamentales y que ustedes sobre todo ya las han de ver, ya las conocen. Viene algo interesante que se refiere a la planificación del proceso didáctico. ¿Por qué es importante realizar una planificación didáctica? Bueno, para tener en cuenta, tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos, pero sobre todo que tengamos bien ordenado lo que vamos a enseñar. Si ustedes, a lo largo de su vida escolar se han dado cuenta que cuando un docente tiene bien planeada su clase, el objetivo final o el objetivo principal se cumple. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos bien planeado lo que vamos a llegar a hacer. Sí, a veces no todo sale como viene en la planeación, pero es importante que tengamos bien sistematizado o pensado qué es lo que vamos qué aprendizaje se van a generar en ese día. Bueno, dentro de la programación del aula viene que se considera un proyecto de acción inmediata para sistematizar y ordenar el trabajo escolar. ¿Qué características tiene? Bueno, coherencia, contextualización, utilidad, realismo, colaboración, flexibilidad y sobre todo tomar en cuenta la diversidad de nuestro contexto, es decir, tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos. Incluye, ¿qué tiene que tener? Bueno, objetivos como primera instancia, competencias, contenidos, la metodología, que es donde se incluye las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el tiempo que me voy a tardar y cómo voy a evaluar a nuestros alumnos a través de lo que yo la generé en esa clase. Puede construirse desde un modelo tecnológico, es decir, tomar en cuenta las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o desde un modelo de proceso. El modelo de tecnológico es centrado en los resultados y el modelo de proceso es centrado en el proceso que yo vivo como tal, en el proceso educativo que yo vivo como tal con mi docente y con mi alumno. Entonces podemos tomar en cuenta esas dos perspectivas. Posteriormente nos damos
cuenta que existen dos modelos educativos y que parte de esto que les acabo de mencionar. Uno, que es el modelo tecnicista, que bueno, principalmente es fundamentado o se basa en el logro de objetivos. Esos objetivos son formulados como conductas observables. Se da mayor importancia a los resultados finales, o sea, no me preocupa tanto lo que viví en el proceso siempre y cuando haya cumplido mi objetivo. El proceso de aprendizaje tiene un valor relativo. Y viene lo contrario, que es un modelo procesual. ¿A qué se refiere este modelo procesual? Bueno, que está basado principalmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fundamenta en finalidades tecnológicas y en objetivos de desarrollo. Aquí sí me preocupa o sí tomo en cuenta aquello que se vive dentro del proceso, aquellas necesidades, aquellos accidentes, aquellos conocimientos que no se aprendieron, aquellos refuerzos que estoy haciendo. Es decir, sí tomo en cuenta todo eso que vivo durante mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos objetivos son una guía para conseguir las finalidades y se formulan siempre y cuando como capacidades, no nada más como un objetivo a cumplir, sino como una capacidad que voy a generar en mi alumno. Importa más el proceso que los resultados. Aparece el componente de la investigación para mejorar el proceso. Entonces, si se dan cuenta, son dos modelos diferentes y que cualquiera de estos dos, no digo que uno esté mejor que el otro, sin embargo, a partir de estos dos modelos yo voy a decidir cómo voy a hacer mi planificación didáctica. Posteriormente hay otra parte importante de la didáctica que son los enfoques didácticos. ¿Estos cómo yo los voy a definir? Bueno, primero generando o tomando en cuenta las necesidades o visualizando mi contexto, ¿no? A partir del contexto que yo ya tenga bien definido, ahí ya voy a saber qué enfoque didáctico voy a utilizar. Como primera instancia tenemos el enfoque didáctico centrado en la globalización. ¿Esta qué se refiere? Bueno, a que tomemos en cuenta todos aquellos nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, lo nuevo que está saliendo para que finalmente yo lo vincule con mi disciplina. Y que esto que me va a permitir, bueno, que el alumno comprenda mejor los conocimientos. ¿Por qué? Porque le voy a dar las herramientas que para ello es más fácil aprender. Viene la parte de la interdisciplinaridad, que se refiere a unir diferentes disciplinas. Es decir, si mi clase es de matemática, vincularla a lo mejor con algo de español o con algo de ciencias, pero finalmente que estas tres disciplinas me generen un nuevo aprendizaje o un refuerzo de ese aprendizaje que estoy generando. Entonces, a eso se refiere la interdisciplinaridad. Viene a través de qué método lo voy a lograr. Bueno, a través de una unidad didáctica, que es lo que se vive, digamos, durante un tema o un tema en específico con sus subtemas, a través de centros de interés, que sean centros de investigación que le ayude al alumno a generar nuevos aprendizajes, o a través de proyectos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, estos tres nuevas cosas, otros tres métodos son los que actualmente se están utilizando tanto en la educación básica como en la educación media superior. Viene la parte de un enfoque didáctico centrado en la individualización. ¿A qué nos referimos con la individualización? Bueno, principalmente en la individualización tenemos que tomar en cuenta al alumno, bueno, que genere nuevas estrategias de aprendizaje, que se trabaje autónomamente, que la enseñanza sea personalizada. Si nosotros queremos que nuestros alumnos, a lo mejor tengan un conjunto de alumnos pequeño, entonces ahí podría utilizar este enfoque didáctico. El contexto, bueno, que guiarme tanto en grupos homogéneos, que es decir, que grupos de alumnos que comparten las mismas características, también así como tener las estrategias para tratar con grupos heterogéneos. Eso quiere decir alumnos que no comparten las mismas características. Es decir, si nosotros nos encontramos con grupos de alumnos con necesidades educativas especiales y con alumnos que aprenden más rápido, bueno, encontrar la estrategia didáctica que a mí me va a permitir que ambos alumnos comprendan el aprendizaje de la misma manera y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es importante y sí algo indispensable de la didáctica. Por parte del contenido, bueno, se puede dar una enseñanza programada, una enseñanza modular o un aprendizaje para el dominio, pero finalmente estas tres me van a generar un aprendizaje o que al final se cumple el objetivo que yo tenía planeado como tal. Ahora viene lo contrario, también hay un enfoque didáctico para la socialización.
Principalmente se va a tratar de vincular el contexto a los padres de familia, a la comunidad estudiantil, para que finalmente toda esa parte sepamos trabajar con demás personas. Entonces, bueno, el alumno, por parte del alumno puede haber que hay tutoría entre compañeros, es decir, que si un nuevo conocimiento no se comprendió, pero hay un alumno que lo comprendió, a lo mejor ese alumno pueda explicar ese conocimiento, ya no necesariamente el profesor. Y finalmente eso permite que se socialicen más, que convivan más, que tengan mejor comunicación entre nuestro grupo escolar. Un grupo cooperativo dentro del profesor, puede dar una enseñanza colaborativa y puede dar la parte del desarrollo profesional. Dentro del contexto, vincular la escuela-comunidad, a lo mejor a través de algunas estrategias de la Semana de la Salud, la Semana de la Tecnología, y que personajes de la comunidad participen en eso. Escuela abierta, donde otras personas puedan asistir a la escuela y generen nuevos conocimientos. El contenido, puede ser un estudio de la comunidad y finalmente generar habilidades sociales. Habilidades sociales de comunicación, de trabajo en equipo, de tomar en cuenta las características de las demás personas, de saber convivir, de la tolerancia, de los valores, etc. Yo creo que este es uno de los más importantes enfoques didácticos. Por último, tenemos el enfoque de la interculturalidad. Este enfoque de la interculturalidad es vincular a otras culturas y que finalmente esas culturas tenemos, por ejemplo, una escuela multigrado. Como si ustedes saben, en esa escuela multigrado existen diferentes alumnos que tienen una cultura diferente. Entonces tomar en cuenta esas características, sin importar sin generar que haya racismo o que se le haga menos, o que porque esa persona habla otra lengua, a lo mejor alguna lengua indígena, totalmente excluirlo. No, finalmente la didáctica trata de que vinculemos todas las características de nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que finalmente en conjunto se genere un nuevo conocimiento. Y aquí que se tome en cuenta, una metodología creativa sobre todo y multilingüe, que se tome en cuenta la diversidad étnica, que haya respuesta educativa a conflictos multiculturales, que haya un análisis crítico de las diferencias individuales y grupales, que se generen competencias, que haya supuestos y fundamentos interculturales, que también se generen nuevos principios pedagógicos, que se generen nuevos recursos para aquellas personas que no aprenden de la misma manera y que son de diferentes culturas, que se generen nuevas estrategias de enseñanza, etcétera. Finalmente, todo esto de la parte intercultural es que nosotros tratemos de llegar a aquellas personas que a lo mejor no es fácil comprender o que no hablan nuestro mismo dialecto, pero finalmente tienen ganas de aprender y no por eso las vamos a excluir o dejar de un lado. Entonces, para eso es importante la didáctica, sobre todo para saber cómo vamos a enseñar. Y una de las partes importantes es el docente. ¿Por qué? Porque finalmente a cargo del docente queda la enseñanza, no al 100%, pero sí es parte fundamental de la didáctica. Entonces yo creo que a partir de esta materia ustedes van a lograr llegar a aprender cuál es la finalidad como tal de la enseñanza, y que si ustedes quieren dedicarse en algún momento a esto, tomen en cuenta todos estos enfoques didácticos y todas estas características de una planificación para que se logren los objetivos finales o los objetivos de nuestra asignatura como tal. Bueno, por mi parte es todo, espero les haya servido un poco de manera general y un poco rápida esta clase. Nos vemos hasta la próxima.